¿Quieres saber cuáles son los ramos que cursas en administración de empresas? Hoy te voy a explicar la malla curricular de la administración de empresas, tanto en mi carrera técnica como en mi carrera de ingeniería. Así que quédate a este video porque vamos a empezar. Hola, mi nombre es Felipe Cortés Jorquera, estudiante ya de quinto año, y en mis 4 años que ya pasé de administración de empresas obtuve distintas calificaciones buenas en algunos ramos, otras un poco más difíciles, y en este video te voy a explicar todo lo que es la malla de administración de empresas del técnico y de la ingeniería. Por si te interesa estudiar esta carrera y quieres saber cuáles son los ramos más difíciles, cuáles son los más fáciles, cuáles ramos necesitas estudiar más, cuáles ramos deberías trabajar en equipo y en cuáles deberías estudiar de manera solitaria. Todo esto y mucho más en este video. Así que quédate hasta el final porque vas a aprender todo sobre cada uno de los ramos del técnico en administración de empresas, de la ingeniería en administración de empresas y de la carrera en general. Vamos a partir por el primer ramo, que es el ramo del técnico, que es administración general. Y la administración general tiene todas las teorías de administración, que son como la teoría científica, la teoría clásica, la teoría de las capacidades dinámicas, las distintas teorías que tienen que ver con la organización y con las empresas, cómo partió la evolución histórica de la administración y cómo va a llegar en el futuro la administración. Este es el primer ramo que tuve en mi carrera, que fue por el año 2017, creo, que empecé a estudiar el técnico en administración. Luego pasamos al ramo, había un ramo que era comunicación efectiva, que es transversal a todos los ramos de la carrera. Este ramo de comunicación efectiva en todas las carreras de dicta universitarias te permite comunicarte mejor y poder entablar una conversación para expresarte mejor. Se entienden las partes de la comunicación, como enviar un buen mensaje, el problema de a veces gesticular demasiado o subir los tonos de voz y bajarlos para poder captar la atención de la manera correcta de tus espectadores, de tu audiencia o de con quien tú te comunicas como administrador. Es muy importante porque estás trabajando constantemente con distintas personas y necesitas tener una buena comunicación. El tercer ramo es la contabilidad general, y aquí te explican qué es lo que es un activo, qué es lo que es un pasivo, las ganancias, las pérdidas, ¿cierto? El patrimonio, la ecuación contable que tiene que obviamente aprendértela de manera como un mantra si quieres ser experto después en contabilidad, y otras cosas que tienen que ver con la contabilidad básica, todo lo que entra, todo lo que sale, si entran por el debe, si entran por el haber, todo esto en el ramo de contabilidad general. Después viene el ramo de medio ambiente, que fue un ramo bastante difícil para mí porque la profesora nos exigió bastante, y fue un ramo en el que medio ambiente nos explicaban cómo era aprender, ¿cierto?, bajo la creación de empresas que estén adecuadas a las normas, tanto de un estudio de impacto ambiental, cómo pasa por los distintos estamentos gubernamentales, los estudios de impacto ambientales y cómo se deben aprobar, la industria en general, cómo funciona respecto al medio ambiente, cómo está la legislación respecto al medio ambiente y cómo entender los ciclos productivos a partir de la gestión estratégica del medio ambiente, entendiendo como una visión general el medio ambiente. Luego viene el ramo de matemáticas, que fue que muchos de los estudiantes de administración les da miedo las matemáticas, y las matemáticas simples son fáciles, no llegan a ser cálculo. Hay algunas carreras de administración de empresas que sí tienen cálculo y otras que no los tienen, pero en este caso no había cálculo, solamente suma, resta, ejercicios complejos, un poco problemas, ecuaciones, funciones, ¿cierto?, logaritmos, un poco de función cuadrática, función lineal, función cúbica y otros tipos de matemáticas que tienen que ver con un nivel no tan alto de matemáticas en el caso de mi universidad, pero hay carreras que tienen un poco más de matemáticas. Las matemáticas sirven obviamente para aprender a pensar y a plantear los problemas. Luego viene prevención de riesgos, que es un ramo que me hizo un profesor muy apasionado por ese ramo, por esa carrera. Prevención de riesgos es un ramo que te permite entender cómo funciona la prevención y además te permite aprender a manejar los recursos de prevención, aprender a entender la legislación sobre prevención, la ley de seguridad laboral, leyes del trabajo, problemas que ocurren cuando hay un accidente laboral, cuáles son las implicancias de este accidente laboral y cómo debes manejarlo. Este fue el primer semestre de mi carrera de técnico en administración. El segundo semestre viene administración de empresas,
que ya viene con más estrategia. Podríamos hablar de la matriz BCG, que la explico en un video, podríamos hablar del modelo Canvas, podríamos hablar de herramientas de gestión dentro de este ramo. Después viene contabilidad de costos, cuando está el método FIFO, ¿cierto? Todo lo primero que entra es lo primero que sale, distintos métodos de stock, de inventarios, como entender también la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, la materia prima directa, mano de obra indirecta, cómo calcular, ¿cierto?, respecto a los costos en la contabilidad. Luego está desarrollo personal y liderazgo, un ramo que me encantó, que hablamos de liderazgo, de cómo la personificación de los animales podrían tener una adecuada alineación a tu personalidad. Viene después economía, que empiezan los gráficos de equilibrar la demanda con la oferta. Aquí el profesor nos explicó distintas cosas de qué es un bien, bien complementario, tipos de bienes, tipos de productos. Luego viene legislación laboral, que el profesor era muy seco también, un abogado. Legislación nos explica cómo del marxismo, ¿cierto?, empiezan las leyes del trabajo, empiezan los orígenes de la legislación laboral, la importancia histórica y las leyes más vigentes y los artículos más vigentes respecto al Código del Trabajo, en caso acá en Chile, que es un libro que rige para poder regir las normas del trabajo y obviamente la legislación a partir de los derechos humanos. También tenemos después matemática financiera, que es un ramo que varios compañeros se echaron ese ramo, pero que tampoco es tan difícil, que tiene que ver con fórmulas de interés, interés simple, interés compuesto, capitales, y hay profesores que lo hacen más complejo y otros lo hacen más fáciles. Pero te ayuda mucho a pensar y a plantear problemas. Ahora todo lo hace Excel, todo lo hacen los software, pero en este ramo aprendes obviamente cómo funciona el interés, cómo es más importante el interés compuesto que el interés simple y un montón de cosas que tienen que ver con las matemáticas financieras. Después viene computación, paquetes computacionales, que tendría que ver precisamente con los software, un poco de tablas de Excel, de Word, de herramientas que son básicas pero que son esenciales a la hora del trabajo de desempeñarse como técnico en administración, que esta es la malla del técnico. Y este era el primer año y terminamos el primer año. Luego viene el segundo año del técnico y después vamos a pasar a ingeniería, pero primero estamos en el técnico. En el técnico, en el segundo año, viene a estadística administrativa, un poco que tiene que ver con obtener la muestra, ¿cierto?, preparando un poco para después hacer en el futuro la tesis, entender un poco ciertas formas de calcular estadísticas para obtener de los procesos productivos, ¿cierto? Cómo entender la estadística inferencial, la estadística descriptiva, la estadística que busca resolver y la estadística que solamente busca describir. Y nos metemos un poco con la estadística solamente descriptiva y en la ingeniería nos metemos con la inferencial. En la estadística obviamente muchos números, pero que a partir de matemática y matemática financiera ya está más preparado para poder enfrentarlo. Después viene administración de recursos humanos, que aquí podemos hablar del modelo de gestión por competencia de Marta Hales, podemos hablar de los tres pilares del ser, el saber ser, el saber hacer, saber ser, saber hacer y saber que es sobre el conocimiento, esa tríada que te permite entender los recursos humanos a partir de ahí, cómo gestionar, cómo reclutar, casos respecto a éticos que nos mencionó la profesora respecto a la gestión de recursos humanos. Luego viene comercio exterior, que vienen un poco las normas internacionales para el transporte, exportación e importación, que fue bastante engorroso para mí, la verdad. No fue algo así como, oh, qué simple, no, es bastante engorroso y cada país tiene su legislación en las aduanas para poder importar productos, exportar productos, y cada uno es como una pincelada respecto al comercio exterior, la especialización de los países, cuáles son los países más especialistas en distintos tipos de productos, cómo compiten. Luego tenemos desarrollo organizacional, que fue un ramo muy importante para mí, que me apasiona un montón, donde hay un montón de cómo el desarrollo organizacional permite crecer las organizaciones, desarrollar las organizaciones, cómo las organizaciones aprenden y se vuelven más inteligentes. Tenemos formulación de proyectos, que fue un ramo muy importante y que va a ser muy importante para ti como administrador, porque te permite crear proyectos y dirigirlos y direccionarlos hacia buen puerto, que es donde aprendemos a estructurar un proyecto, a presentarlo. Incluso en este ramo me acuerdo que el profesor nos hizo postular a un proyecto del gobierno y tuvimos ciertos puntajes.
pero ya por lo menos los formulamos y aprendimos y estuvimos en la práctica. También utilizamos mucho el libro de Nassir Sapak, que es Formulación y Evaluación de Proyectos, que es un autor muy capo respecto a la evaluación de proyectos, respecto al contexto del estudio, justificación del proyecto, cómo enlazar proyectos con otros, la ubicación del proyecto, los stakeholders y un montón de conceptos importantes en la formulación de proyectos. Luego tenemos inglés técnico, que era un poco de inglés básico respecto a un poco, no tanto empresarial, sino que fue un inglés básico para nivelar y también para entender después que podemos entrar a inglés de conceptos empresariales. Este fue el primer semestre del segundo año. Ahora viene el segundo semestre del segundo año, que fue casi el último, que es abastecimiento y contrato. Hablamos de los tipos de contrato, hablamos de la forma de abastecer las empresas y obviamente los tipos de contratos, cómo formular un contrato, contratos tipos, que fue de manera general. Administración de producción e inventario, creo que uno de los ramos más difíciles del técnico, de la carrera técnica, porque hay que equilibrar ecuaciones, ¿cierto? Hay que hacer ecuaciones de producción que tienen que ver de que con tantas X, con tantas Y, con tantas Z, y que plantea un pensamiento distinto al común de la matemática, que es pensar, ¿cierto? Y no solamente repetir patrones o fórmulas. Después está control interno, que fue un ramo también importante, que es para el tema de las auditorías, ¿cierto? El tema de gestionar los productos, que el control interno va más allá de controlar, sino que es un enfoque de mejora continua en las organizaciones y te permite aprender un montón sobre cómo las organizaciones privadas a veces controlan sus recursos, controlan al personal, controlan las acciones, las organizaciones públicas, cómo se controlan también. Después tiene innovación y emprendimiento, que es un tema bastante interesante. Distintos modelos de innovación y emprendimiento, que fue bastante teórico, pero sí importante conocer los distintos modelos de innovación para algún momento crear un producto y aplicar ese modelo de innovación, ¿cierto? Después viene proyecto de especialidad, que es mi tesis, que en mi caso yo hice mi tesis en plan de marketing, y que fue un proceso bastante largo de 6 meses. Psicología empresarial, un poco de entender cómo funciona el ser humano de la organización. Y después técnicas de negociación, que era importante para ver si negocias por posición, si puedes flexibilizar, si puedes hacer win-win, ganar-ganar, para que la negociación sea exitosa. Luego de eso ya terminé el técnico, estuve trabajando, ¿cierto? Apenas terminé el técnico, empecé a trabajar. Creo que en el mismo año que lo terminé, o antes de que lo terminara, ya estaba trabajando. Y luego pasé a la ingeniería en administración de empresas, que tienen estos ramos. En la parte ploma es la que aún no curso y la parte verde es la que ya cursé. Esto está impreso desde mi universidad. En el primer año, el año antepasado, que fue el 2019, pasamos a administración y empezamos a repasar, pero con un concepto más profundo de la administración, de la gestión, de cómo repasar lo del técnico, pero de una manera más estratégica, ¿cierto? Y una visión de ingeniería de resolver problemas y gestionar con eficiencia y eficacia los procesos productivos y los procesos organizacionales. Después viene contabilidad, que fue un tema ya un poco más complejo, que vimos estados ¿cierto? Financieros, estados de resultados, y dentro de esta contabilidad nos costó y teníamos que analizar un poco los estados financieros, estados de resultados de distintas empresas respecto al activo, patrimonio, el capital, las ganancias y las pérdidas, y equilibrar en los balances de 8 columnas o balances generales, que nos costó un poco esa prueba. Después viene marketing, que hablamos del SEO, del SEM y otros conceptos importantes de marketing, no como en el anterior, que no sé si también estuvo marketing seguramente en el técnico, pero no lo nombré. Pero aquí un poco marketing más estratégico, de cómo visionar el marketing, cómo presupuestar el marketing y llevarlo a un nivel distinto. Luego tenemos sistemas de administración administrativa, que fueron sistemas importantes para poder ver los ERP, que son los recursos de gestión empresarial, que distintos software, ¿cierto? Como SAP, como Fontana, como en otras noches, y un montón de software, Oracle y otros software que son importantes para lo importante que es la información en la organización y cómo permite esta optimizar los procesos y agilizarlos, saber cuánto stock hay en cada uno de las tiendas, y cuándo sale un producto, cuándo entra un producto. Y ese fue el primer semestre del primer año de ingeniería. Después el segundo semestre del primer año de ingeniería fue
derecho laboral, y aquí hablamos del derecho de los trabajadores a partir de los derechos humanos, también con un profesor, y en distintos artículos de los códigos del trabajo que fueron importantes para desarrollar este ramo. Y obviamente es más memoria, pero también aprender a aplicar los artículos. Estadística empresarial, y aquí hay una estadística inferencial donde hablamos, ¿cierto?, de distintos modelos para poder obtener estadística, modelos de regresión lineal, ¿cierto?, el binomial, lo de Poisson, ¿cierto?, que fueron distintas formas de distribuciones, binomial, la de Poisson y otras distribuciones de los datos, para ver dónde se concentran más los datos, y un montón de trabajo que fue muy interesante este ramo. Luego estaba gestión financiera, que ya venían un poco a entender lo activo, el método del WACC para poder calcular, ¿cierto?, el VAN, la TIR, ¿cierto?, de los proyectos, valor actual neto, el tasa interna de retorno, y otros conceptos importantes, el WACC, que fue el costo de capital de los créditos, al apalancamiento de terceros, y otros conceptos importantes de la gestión financiera. Luego tenemos el taller de formación profesional, que fue un taller de desarrollo más humano y de entender hacia dónde quieres apuntar tu plan y tu proyecto de vida. Después tenemos año 2, que fue el año pasado, que fueron finanzas, y obviamente finanzas refuerza lo que es gestión financiera y aplica un poco más profundidad de las fórmulas financieras y entender un poco las finanzas de las empresas. Legislación tributaria respecto a los impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto específico, el impuesto global complementario y otros impuestos importantes fueron en legislación tributaria. Macroeconomía, entender la fórmula, ¿cierto?, del consumo, la fórmula de la inversión, más el consumo, más la inversión, más el gasto público, más otra variable que no me acuerdo muy bien cuál era la otra variable: consumo, inversión, gasto público y el consumo autónomo, cómo se separó. Bueno, hay un montón de conceptos claves que no tengo que revisar mis libros para poder recordarlos, pero aquí en macroeconomía analizamos la economía en general, cómo funciona, cómo los cambios culturales, los cambios políticos, los cambios del consumo afectan el PIB y el Producto Interno Bruto de los países, y cómo se gestiona esto a partir del gobierno y las políticas económicas o políticas públicas. Respecto a también tenemos a la estructura organizacional, que hay los tipos de estructura organizacional flexible. Aquí también entra un poco la cultura organizacional respecto a cómo decidir la estructura de tu empresa, de tu emprendimiento o organización. Y finalmente ahí terminamos, ¿cierto?, el primer semestre del segundo año, y aquí viene el semestre pasado que pasó recién nomás, que fue la administración de operaciones, que también tuvimos trabajos que hacer respecto a cómo mejorar la administración de operaciones. Acá vimos un concepto que era prioridades competitivas, cómo compiten las organizaciones, cómo dirigen las operaciones para poder sacar ventaja en el mercado, y fueron conceptos importantes que en un próximo video voy a explicar de aquí, de este ramo. Investigación de mercado, a hacer un plan de mercado y hacer un estudio de mercado hicimos con el profesor, y fue bastante interesante poder tener algunos datos respecto a la investigación de mercado. Microeconomía, estudiamos, ¿cierto?, de acuerdo a los componentes específicos micro de la economía, ya en la familia o en el consumidor directamente, todos los fenómenos que ocurren. Y después viene el taller de relaciones interpersonales, que fue un taller más de, como estábamos en época de pandemia, de desarrollo personal y también de integración respecto a contactos con mis otros compañeros de la universidad, y a desarrollar conceptos nuevos respecto a nuestras experiencias laborales, porque la mayoría de mis compañeros en la universidad están, ¿cierto?, trabajando en distintas áreas: logística, minería, servicios, industria, sector público, sector de transporte, distintas industrias, y algunos tienen sus propias empresas. Así que ahí teníamos como un intercambio de conocimiento, un feedback. Y finalmente, que es el último semestre que me queda acá, después viene el proyecto de especialidad, que es control interno, preparación y evaluación de proyectos para evaluar proyectos, planificación estratégica y el trabajo de titulación, que son ya 4 ramos cortitos que terminan, ¿cierto? Y termino la carrera de ingeniería en administración de empresas. Estos fueron las mallas curricular de la administración de empresas, tanto para el técnico como para la ingeniería. Estos son los ramos que pasé ya, y que me quedan solamente 3 ramos, más el proyecto de la tesis. Y espero te haya servido este video para aclararte un poco los conceptos respecto a la malla curricular, y que puedas entender que si vas a estudiar vas a tener estos ramos o similares. Algunas universidades, institutos
o centros de formación tendrán distintas variables o variantes cuando tienes una mención en específico, por ejemplo, una mención en recursos humanos, o una mención en marketing, o una mención en contabilidad o auditoría. Dependiendo de la mención, probablemente la malla curricular se puede ir adaptando y puede cambiar, pero variar no tanto en realidad, porque la mayoría se enseña cosas parecidas o muy similares. Depende del enfoque del profesor, depende de ti como estudiante, depende de las ganas que le eches a cada ramo, porque aquí en cada ramo puedes sacar un montón de conocimientos para poder aplicarlo después como emprendedor o como trabajador de una empresa, si eres empleado. Espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video. Recuerda, si te interesa aprender a formular tu plan de estudio para administración de empresas, puedes contactarme y yo te ayudo en una consultoría, o si quieres desarrollar tu organización o tienes un problema en tu empresa y quieres diagnosticar y desarrollar un plan de trabajo, puedes contactarme también como para la consultoría o la asesoría respecto a lo mismo. También si necesitas una asesoría para tu proyecto de especialidad o tu proyecto de tesis, si estudias administración de empresas o un trabajo, puedes contactarme también. Así que todos mis servicios están acá abajo, mis cursos también, y nos vemos en un próximo video. Espero vaya todo bien. Chao.